Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Unidad de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tengo en esta oportunidad el gusto de presentar a la doctora Sheila Minaya Vítor. Ella es médico residente de tercer año del Hospital Nacional Guillermo Menara Irigoyen y también médico residente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Ella va a tratar un tema muy interesante y que tiene que ver mucho con la casuística que tenemos nosotros de pacientes que ingresan referidos de otros centros para operarse en nuestro centro quirúrgico y justamente la razón de la referencia es que han tenido o tienen predictores para la intubación y para poder llevarse a cabo el acto anestésico y posteriormente la cirugía, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a tener que revisar muchas veces protocolos y tener que entrenarnos en el manejo de dispositivos para esta vía aérea difícil, ¿no? Entonces voy a dejar con ustedes a la doctora Sheila Minaya para que pueda profundizar en el tema y para que nos dé un alcance bastante cercano de lo que es la realidad actual en el manejo de la vía aérea difícil. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, colegas. El día de hoy, como ya lo mencionó el doctor, vamos a hablar un tema importante, ¿no? Para todos los especialistas en anestesiología, residentes también que están en el proceso de aprendizaje de toda esta especialidad y que es el tema de manejo de vía aérea difícil. Bueno, antes que presentar los diversos algoritmos que diversas sociedades de anestesiología alrededor del mundo han ido proponiendo en los últimos años, debemos tener en cuenta las definiciones claves para el estudio de este tema de importancia, ¿no? La primera definición es el propiamente dicho de la vía aérea difícil, que se va a definir como una situación clínica donde un profesional experimentado va a tener dificultades para ventilar, ya sea con una máscara facial y o para intubar de manera traqueal. Esto va a tener diversos factores predisponentes, tanto inherentes sobre el paciente, el ambiente clínico o la habilidad del operador. Otra definición importante que debemos diferenciar de la vía aérea difícil es en el caso que estemos frente a una ventilación difícil. Vamos a definir esta situación como una dificultad para mantener una saturación mayor o igual a 90, que cuando en el momento que estemos ventilando el paciente con una presión positiva intermitente, con un FiO2 de 100% en un paciente cuya saturación basal es mayor o igual a 90%. La siguiente definición es la intubación difícil, que se va a definir como un número mayor o igual a 3 intentos o que el proceso de esta intubación se prolongue hasta un periodo mayor de 10 minutos. Como algo histórico, ¿no? Para tener en cuenta, la primera guía que tomó el concepto de intubación en una vía aérea difícil fue publicada en 1993 y en este caso ya se había reportado que el 28% de los pacientes que ingresaban a sala y que estábamos frente a una situación de un paciente no es ventilable, no intubable, ya se debía a este tipo de casos, ¿no? En una vía aérea difícil que en este caso no había cumplido con los requisitos. Podemos ver en la parte inferior de la diapositiva algo con lo que dentro del residentado hemos estado familiarizados desde el comienzo. Desde residentes de primer año nos han inculcado la importancia de ver todos los predictores de vía aérea difícil. Y desde esto, desde una evaluación preanestésica en una cirugía programada de emergencia. Podemos ver ahí la regla 332 que vamos a usar frente a estos pacientes, ¿no? En el caso de que sea de tres dedos entre la distancia mentón y oides, tiroides, 3 dedos, y de 2 dedos, tres dedos interincisivos. Otro dato importante que quería mencionar era el gran conocido enfoque Vortex, ¿no? Que ya hemos estado muy familiarizados con esto y solo como algo histórico también ver que este caso se dio en el 2005 y sin embargo fue publicado recién en el 2016
en el British Journal de Anestesiología. Y fue más que nada presentado como una herramienta cognitiva que nos ha ayudado a reducir la carga cognitiva, al error de fijación y a disminuir la fatiga del equipo, ¿no? Nos ha ayudado mucho en tomar mejor decisiones, ser más flexibles en ellas. Podemos ver acá en la imagen del lado derecho la tan conocida Ready, Set, Go, preparados, listos ya, en el cual cuando ya estemos frente a un estado de rescate que tiene características específicas, considerar la escala de rescate si tenemos un intento fallido consecutivo en dos abordajes cualquiera, una saturación menor al 90%, una rápida caída de la saturación y una vía aérea difícil anticipada, ¿no? Frente a esto, las acciones que nos sugieren es pedir ayuda, asignar al realizador del rescate, tener el kit de vía aérea de emergencia junto a la cama del paciente, posteriormente abrir el kit, todos los pasos hasta poder realizar el rescate cervical. Este enfoque Vortex, como podemos ver en la imagen, tiene una forma de una espiral en el cual tenemos tres tipos de accesos de vía aérea que van a ir en forma de espiral y hasta llegar al centro, que es la vía aérea de rescate, ¿no? Este caso que fue dado en un hospital en Australia se dio por en una paciente que no cumplía con los criterios de vía aérea difícil, sin embargo, se presentó el caso y bueno, esto fue ya publicado como una herramienta cognitiva, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, para iniciar en el enfoque que respecta básicamente el protocolo del manejo de vía aérea difícil, voy a presentar un algoritmo de la Sociedad Americana de Anestesiólogos del 2022, en el cual, como podemos ver en la primera parte, recalcan mucho el manejo de la vía aérea, pero de una manera previa, ¿no? En el cual vamos a enfocarnos en la parte de de la evaluación preanestésica, si se va a sospechar de una dificultad tanto a la intubación con una laringoscopía directa o un videolaringoscopía. Para esto mencionan tres características que pueden ser sumatorias o no, que son las siguientes, ¿no? Se sospecha una ventilación difícil con máscara o con algún dispositivo supraglótico. La siguiente, existe un riesgo incrementado significativo de aspiración. Existe un riesgo incrementado de rápida desaturación. En el caso que el paciente presente una o dos o todas las características mencionadas, sugieren que se realice un manejo de vía aérea vigil. En el caso que no, podemos seguir con un método tradicional, ¿no? De anestesia con inducción rápida, secuencia rápida. Una mnemotecnia que nos mencionan en esta primera parte del algoritmo es una que se llama Lemon. Generalmente ha sido usada en traumas de vía aérea, pero también mencionan que puede aplicarse en el manejo de vía aérea difícil, en el cual la L significará ver de manera externa a alguna lesión, en este caso traumática, que pueda presentar el paciente, evaluar la memotecnia que ya les mencioné 332, el Malampati, en el caso también que tenga alguna obstrucción o presencia de obesidad, y la movilidad del cuello cervical también. Entonces, si vamos para el lado de seguir una anestesia tradicional, por así decirlo, vamos a igual realizar una estrategia de toda la revisión de la vía aérea, preoxigenar y realizar la consecuente inducción. Mencionan, ¿fue exitoso este manejo de vía aérea? ¿Sí o no? Si fue sí, seguir como algo continuado. Y si es no, ya se abre este algoritmo en dos grandes, ¿no? En el lado verde que podemos ver que la ventilación fue adecuada y el lado rojo, derecho, que fue una ventilación inadecuada. En el caso de que estemos frente a una ventilación inadecuada, lo primero que menciona el algoritmo es pedir ayuda y inmediatamente menciona los dispositivos, o mejor dicho, vías de acceso de vía aérea que podemos usar, ¿no? En el caso de la máscara facial, dispositivo supraglótico o intubación endotraqueal. Cualquiera de estas alternativas
pueden realizarse intentos 3 veces y el siguiente ya debe ser por un experto, ¿no? Siempre tener en cuenta la saturación, todo el monitoreo del paciente y si persiste que sea inadecuado, ya optar por un manejo de vía aérea de emergencia. Para esto también nos mencionan diversas memotecnias también, como en el caso que tengamos dificultades con la ventilación de la mascarilla, la nemotecnia MOAS, ¿no? Que respecta más que nada al sellado de la mascarilla, la presencia de obstrucción, obesidad, el criterio también de la edad del paciente, si es mayor de 55 años, si es sedéntulo, o si tiene alguna inmovilización cervical o la expansibilidad pulmonar es limitada, ¿no? Algunas medidas que podemos hacer también cuando estemos frente a esta dificultad de la ventilación es usar el Mr. Sopa, tan conocido por todos nosotros, en el cual deberíamos ajustar el sellado de la mascarilla, reposicionar la vía aérea, en el caso que se presenten secreciones, realizar la succión adecuada tanto de nariz y boca, abrir la boca, realizar una presión reajuste de la máscara o ya usar un dispositivo de vía aérea avanzada, ¿no? Algo alternativo. Bueno, en el caso que estemos dentro de una dificultad también de la vía aérea, pero ya estemos frente a un caso de emergencia, ya no estamos frente a una cirugía programada. Siempre preguntarnos, ¿estamos forzados a actuar? Es decir, ¿estamos forzados a realizar la anestesia en este paciente? Si es no, deberá de evaluar la prioridad de la misma. Si se refiere hay un fallo en la oxigenación que tenga una saturación menor o igual a 92, y en el caso de que no se dé así, bueno, ya vamos a referirlo a un algoritmo de vía aérea fallida, ¿no? Que se le acá y consecuentemente evaluar o no si es candidato a realizar un bloqueo neuromuscular y de acuerdo también a el medio hemodinámico del paciente, ¿no? Si tenga un inminente riesgo de hipoxemia, de hipotensión, si tenga una acidosis metabólica severa o puede o no tolerar periodos cortos de apnea. Igual, en el caso de que sea positiva la intubación, el manejo de la vía aérea, básicamente nos mencionan realizar un manejo post-intubación, ¿no? Y en el caso de que no, usar alternativas que ya estamos últimamente familiarizados, ¿no? Como es el uso del videolaringoscopio, un endoscopio flexible con un broncofiloscopio y ya, por última instancia, lo que es la vía aérea de emergencia, la cricoterotomía. En el caso de fallar desde ya, desde el comienzo, vamos a ubicarnos en el algoritmo de un manejo de vía aérea fallida, ¿no? Y para este lado, es muy importante ver si se puede mantener o no la oxigenación si estamos frente a que sí se puede realizar un intento con un dispositivo extraglótico y si no se pudiera, una cricotoratomía, ¿no? Y en el caso que no, ya de frente, como lo mencioné antes, ¿no? Igual usar algún otro dispositivo que nos ayude a abordarlo o ya, por última instancia, ya el manejo definitivo de una vía aérea. Estos son otros algoritmos que encontré de la Sociedad Británica de Vía Aérea Difícil, que ellos más que nada lo enfocan en 4 planes, sea con mascarilla facial, con dispositivo supraglótico, eh, intubación y un acceso de emergencia cervical. ¿No? Dentro del plan A, como les mencioné, se enfoca más que nada en la mascarilla facial y la intubación traqueal. Mencionan lo que ya se ha mencionado en el algoritmo previo, como optimizar la posición del cuello, prooxigenar, incluso el uso del buggy, retirar la presión cricoidea, ¿no? Y en el caso de que sea exitoso, bueno, se confirma la intubación traqueal con capnografía. Si en este primer plan, en el plan A, se da un fallo, procedemos al plan B, que es mantener la oxigenación y la inserción de un dispositivo supraglótico. Igual nos mencionan que puede incluso realizarse 3 intentos de la misma. Si se declara el fallo por ventilación de un dispositivo supraglótico, procederíamos al plan C, que es la ventilación propiamente dicha solo con máscara facial y de no ser ventilable, se declara no intubable, no oxigenable y se procede ya a una cricotirotomía con bisturí. Dentro de esta, ya la última herramienta que nos queda, que es este acceso de emergencia, nos mencionan
que es el plan D, ¿no? La emergencia de acceso de cuello, donde se debe de administrar el oxígeno por la vía aérea superior, garantizar un adecuado bloqueo neuromuscular, posicionar el cuello extendido, como podemos ver acá en la imagen, realizar una palpación laringea. Podemos estar frente a dos casos. Frente al primer caso, donde se pueda palpar la membrana cricotiroidea y frente a la que no. Y cada una tiene un abordaje particular, ¿no? En el caso de que podamos palparla, se ingresa con una incisión transversa, luego se gira en 90 grados el bisturí y por ahí se ingresa el buggy. El buggy y posteriormente el tubo número 6. Y en el caso de que no vayamos a palparla, ya la incisión es mucho más amplia, una incisión vertical, incluso de 10 centímetros nos mencionan, y es más cruenta, ¿no? Como mencioné en los primeros algoritmos, cuando ya nuestro paciente tenía una de las tres características, como mantener la oxigenación, si tiene un alto riesgo de secreciones, no maneja bien, puede ser el caso de un paciente obstruido, ¿no? Que muchos ya los hemos visto durante nuestra residencia. Bueno, en la intubación vigil, ¿no? Estamos frente a esto. Y frente a ello, estas guías de manejo de vía aérea difícil nos mencionan las ergonomías, características, tanto si vamos a hacer con un abordaje con broncofibroscopio, como también con una videolaringoscopio, ¿no? Que es el caso de acá del lado derecho. Entonces, la técnica, aunada a lo que ya se ha visto, se basa en cuatro pilares, ¿no? Oxigenar. En este caso mencionan el uso de una cánula de alto flujo nasal de 30 a 70 litros por minuto, topicalizar, que es una parte muy importante. Esto se puede hacer con lidocaína en spray, ¿no? Y mencionan las dosis, ¿no? Como para tener en cuenta que un puff de spray de lidocaína representa 0,1 mililitros, que estaría en una concentración del 10% y le estaríamos dando 10 miligramos de lidocaína. Este tipo de abordaje de la vía aérea vigil, podemos realizar un poco de sedación. En esta guía mencionan, ¿no? El remifentanilo, puede ser con otro opioide también, con fentanilo, pequeñas dosis. Y bueno, posteriormente realizarlo ya sea con un broncofibro o con un videolaringoscopio. Podemos ver ahí los casos donde está con una cánula nasal de alto flujo, acá donde se ha usado el videolaringoscopio y con el apoyo de un PUI también. Y cuando existen complicaciones igualmente de estos cuatro pilares, cada uno tiene su propio manejo, ¿no? En el caso de oxigenar, si existe un fallo, bueno, es liberar la obstrucción, revertir la sedación que se haya dado, incrementar el FIO2. En el caso de topicalizar, recordar que lo que respecta a la dosis de topicalización con lidocaína, el máximo es 9 miligramos por kilo, no es lo mismo que una dosis endovenosa, así que tenemos un rango mucho mayor. En lo que respecta a la performance de la intubación, se pueden usar igual de la misma manera unos intentos de 3 más uno que sería realizado por el especialista. Y en lo que respecta a la sedación, considerar, ¿no? Todos los agentes que puedan revertir la sedación y los regímenes, ¿no? Y también se va a dar el caso que estemos frente a un manejo no exitoso de la vía aérea en paciente vigil, en donde igual te mencionan de manera reiterativa detenernos y pensar. Es inmediato y esencial que se maneje la vía aérea. Si no es el caso, se puede posponer, en este caso la cirugía o el procedimiento programado. Y en el caso que si es esencial, bueno, ver qué tan bueno es nuestro abordaje del frente cervical, ¿no? Front of neck airway, que es lo que menciona, es apropiado o no, y de acuerdo a eso, proseguir con el protocolo. Bueno, acá quería mencionarles un poco sobre broncofibroscopio, que van a tener medidas, eso es muy importante tener en cuenta de acuerdo al tubo endotraqueal que vayamos a usar con el paciente, y que como cualquier dispositivo, tienen complicaciones inherentes, ¿no? Que igual con una capacitación frecuente podemos ir reduciéndolos. Quería mencionarles acá un caso clínico a propósito de la discusión de todo este manejo de la vía aérea, ¿no? Es un paciente que lo reportan en una revista mexicana.
¿no? Es un paciente de 60 años, 90 kilos, 1,60 m, con un mal estado dental, cuello corto y grueso, mínima flexoextensión del cuello, un Mallampati 4, una apertura oral menor, todos los predictores positivos en el paciente. Él ingresa con un diagnóstico de bocio multinodular tóxico, ya con una intubación fallida previa, y la cirugía programada es una tiroidectomía total. Esa es la tomografía con la que viene el paciente. Podemos ver acá que la vía aérea está colapsada, está desplazada, ¿no? En este corte también transversal, podemos ver eso, tanto de manera infra y supraglótica. Bueno, el paciente lo que se realiza es una intubación vigil con sedación. Se coloca lidocaína endovenosa, tanto a nivel de, además de la orofaringe, supraglotis y a nivel de la tráquea. Y la sedación que optan los colegas es con midazolam y remifentanilo, ¿no? También atropinizan para poder reducir secreciones. Y acá podemos ver gracias a todos esta mejor preparación, ya que fue, en este caso estamos en un paciente con una vía aérea difícil, pero ya prevista, la cirugía se pudo realizar. Al final, como medida de protección, mencionan que le realizan una traqueotomía y posterior a las 48 horas de ya en el postoperatorio, se realiza una laringoscopía directa para poder ver toda la permeabilidad de la vía aérea y proceden a cerrar la traqueotomía. Bueno, es muy importante para todo lo antes mencionado que se realicen capacitaciones continuas en nuestros diversos centros de trabajo, ya que es mejor practicar así en maquetas y todo y para tener una mejor experticia cuando estemos frente al paciente, ya que como lo he mencionado desde el comienzo de la exposición, incluso hay pacientes que sin tener los predictores de vía aérea difícil, el momento en el que ya estamos con la laringoscopía directa o sea con el videolaringoscopio, vamos a encontrarnos en una situación complicada, ¿no? Y tener las herramientas a la disponibilidad y saber cómo manejarlas es realmente algo que podemos brindarle una atención de mejor calidad a los pacientes. Eso sería todo.